Bueno, estamos saliendo al aire. Muy bien, muy bien. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeres. Yo todavía no veo el link que estamos en vivo, pero bueno, mientras tanto voy... Ahí sí, ahí me gustó más. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. La verdad que es un hermoso día de invierno, ¿no? Aunque estuvo medio raro el día de hoy, ¿eh? A la mañana sí estaba más fresco cuando fuimos con Karina temprano a recorrer escuelas, pero después de la tarde estuvo un poquito más templadito, así que le agradecemos a todas, a todos, vamos haciendo un poquito de tiempo hasta que se vayan sumando, ya hay un montón, se ve que muy bien, la profe Colombara, viste que hay gente que es convocante, Mónica es una docente convocante, porque al toque miré y había un montón, así que esto ya a mí me permite arrancar en la semana de la ESI, esta charla tan importante, esta iniciativa de las compañeras, los compañeros, que nosotros tomamos como agrupación Celeste. Ya ayer hubo una charla que estuvo buenísima, que ahí estuvo nuestro querido compañero Fabio, estuvo la compañera Alicia, Gustavo Goni, bueno, creo que estuvo Florencia también. Y hubo otros compañeros que ahora se me están yendo de la cabeza, pero la verdad que para nosotros es muy, muy importante discutir el tema de la ESI, llevarlo, trabajarlo con las compañeras, con los compañeros. Y acá, en este Zoom que estamos haciendo, que lo transmitimos en vivo por el Face, la verdad que Lucía, que fue alumna mía, habla de ella muy bien, jovencita y gran docente. Y bueno, ya empieza a mostrar un poco los años que tiene, que va cargando uno. Así que Lucía, te agradecemos por estar. Está nuestro secretario gremial, nuestro querido compañero Alejandro Rovedielo, que es profe de geografía, gran compañero. Bueno, Marina Bueri, que estuvo ayer también con el tema del éxodo jujeño, licenciada en geografía, así que Marina, gracias. Está Florencia Espinosa, también compañera, docente de la querida Escuela Agraria de Ezeiza, nuestra querida compañera secretaria adjunta Lucía Raimondi, que como las grandes compañeras en algún momento sale en cámara, ahora sacó la cámara, pero va, ahí está, muy bien, qué grande Lucía va a estar. Y nuestra querida secretaria de Cultura, Karina Barbará, que las compañeras estuvieron pensando de traer ni más ni menos que a la querida profe Mónica Colombara. Para todo lo que pasaron por el 41, que somos bastantes en Echeverría Ezeiza, Mónica es docente, es una eminencia, así que para nosotros es un orgullo que ella esté acá con nosotros. Te cuento, Mónica, ahora después cuando las compañeras te van a presentar, pero voy contando un par de cuestiones que muchos docentes, muchos profes que ya tienen 10, 12, 15 años de antigüedad, me decían hoy qué bueno que va a estar Colombara, vamos a estar mirando, y la cantidad de compañeros que hay en el Facebook está demostrando de la semilla que fuiste sembrando en cada uno de nosotras, de nosotros, tanto lo que somos los profes de historia como los profes de geo. 2 o 3 cuestiones que voy a decir yo. Bueno, la ESI sin duda es una cuestión que el SUTEBA viene militando hace muchísimos años y está vinculado también a una sociedad, a un país más justo, y la escuela pública también está vinculado a esta cuestión, ¿no? Nosotros identificamos o creemos que la escuela es el lugar, lo otro lo hablamos con Karina Kaplan también, ¿no? Se me van mezclando los Zoom por la cabeza, pero digo, la escuela es un lugar de transformación de la realidad y es una obligación nuestra como docentes transformar la realidad de cada una y cada uno de nuestros alumnos. Lo hacíamos de manera presencial en nuestras escuelas y bueno, fruto de la pandemia lo estamos haciendo de manera virtual. Y eso pone en debate 2 o 3 cuestiones, ¿no? Primero que aquel expresidente que ahora anda por Suiza, pobre, ¿no? Pobre de los países que está pisando, ya ni lo voy a nombrar, todos sabemos de quién estoy hablando, ahora pisó Suiza y se le fue al demonio el tema de los contagios. Bueno, nosotros tuvimos la pandemia de 4 años de macrismo. ¿Por qué digo esto? Porque era el presidente que decía, bueno, si caíste en la escuela pública, lo lamento por vos. Bueno, no, y la gobernadora que decía, sí, no importa, si los maestros hacen paro, ¿qué importa? Pongámosle voluntario. Bueno, son esos docentes que atacaba Macri, atacaba Vidal, lo que hoy están poniendo el cuerpo armando los bolsones de alimento y garantizando la continuidad pedagógica. Fuimos todos docentes lo que resistimos para que la escuela pública, porque estamos convencidos que la escuela pública les cambia la vida a nuestros alumnos, y estamos convencidos también que vamos a volver a la escuela. Porque ¿qué puso, la pandemia ¿qué sacó a flote la pandemia? Las enormes
desigualdades que tenemos en nuestra sociedad, enorme desigualdad, y nosotros como militantes tenemos que pelear todos los días porque esto se termine. La importancia del rol del Estado en las vidas de nuestro pueblo, digo, es el Estado el que salió a cubrir parte de los salarios de nuestros trabajadores y trabajadoras, el que salió con el tema del IFE, y es el Estado también el que salió a garantizar que esté el plato de comida en nuestros hogares, pero también es el Estado a través del CONICET, a través de nuestros científicos, a través del hospital y a través de la escuela. ¿Por qué digo esto? Porque venimos de un gobierno anterior que ponía en discusión esto. No es que es un debate saldado en nuestro país, en nuestra América y en el mundo, el rol del Estado. Nosotros creemos que el Estado es fundamental. Un país soberano es fundamental un Estado presente. Y ponemos a debatir todas estas cuestiones. Por esto celebramos que logramos el programa Piedas en toda la provincia de Buenos Aires, que les permitió a tantos trabajadores, tantas trabajadoras acceder al cargo y a la obra social tan importante, y por supuesto también los actos públicos virtuales, que les permitió a un montón de compañeros y compañeras poder acceder a los cargos. Seguimos peleando por eso, seguimos peleando por un protocolo que garantice volver a la escuela, pero en condiciones de seguridad, y no haya peligro ni para nuestras alumnas ni para nuestros alumnos. Sin decir más, te paso, Karina, agradecidos por cada una, por cada uno, y bueno, la verdad que ansiosos de poder escuchar a nuestra compañera Mónica. Gracias, Dante. Sí, la verdad, no mucho más que agregar. Ya hay un montón de comentarios, un montón de gente mirando. Una compañera muy querida. Mónica, muchísimas gracias por esta tarde que nos vas a brindar. Y me quedé pensando en la imagen de esta pantalla, ¿no? ¿Cuántas generaciones hay en estos cuadraditos? Y solo agregar que siempre estamos dándole el presente a la escuela pública. Cuando yo estudiaba, ni miras de la ley de educación sexual integral, pero así y todo, como cada uno y cada una de las y los docentes nos capacitamos y nos vamos reinventando, y siempre tenemos un mismo discurso, que es defender la escuela pública y promover su calidad y su mejora, ¿no? Así que me quedé pensando en eso, porque Lucía también fue mi alumna y está recién recibida, y digo, qué abanico de edades, pero todos estamos y todas con la misma bandera, que es defender la escuela pública en igualdad, sobre todo. Así que bueno, sin más mediar, no sé, Marina, si querés decir algunas palabras para poder presentar a Mónica. Bueno, buenas tardes. La verdad que a nosotros nos llena de orgullo. Esta charla la venimos trabajando hace un montón y deseando muchísimo junto con Florencia. Desde aquella propuesta que tendrás presente, Mónica, que pudimos llevar a cabo en el Instituto 35 y que nos acompañaste muchísimo. Así que la verdad, bueno, sos una persona a la cual yo admiro muchísimo, aprecio muchísimo y siempre aprendiendo de vos. Así que con muchas ganas de poder escucharte, al igual que todos los compañeros, y agradecerte muchísimo por tu participación y siempre por ofrecer tu conocimiento y esa energía fuerte que nos transmitís. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas, todos y todes. Y no pensé que iba a tener semejante recibimiento virtual, pero recibimiento muy afectuoso, muy cariñoso, y además ustedes saben que para los docentes es muy importante que las retribuciones sean verbales, que nos digan, así como nos critican, pero cuando tenemos cosas que queremos que los valoren, que seamos valorados, ¿no? Eso me parece que es muy importante. Por eso agradezco enormemente no solo la invitación de SUTEBA Celeste, Esteban Echeverría y Ezeiza con todos sus componentes, sino por las palabras que ustedes precedieron. Yo realmente con mucha emoción les digo que muchas gracias. ¿Por qué? Y porque yo creo que tiene razón Karina cuando recién dijo hay un abanico de edades. Y bueno, esto es cierto. Yo hace 50 años que soy profesora de geografía.
y me siento como los primeros años. Y eso me motiva, me da una energía continua y por eso siempre estoy buscando nuevas alternativas, nuevos enfoques, no quedarme en donde... Imagínense qué hubiera sido mi vida si yo me hubiera quedado con lo que aprendí en la universidad hace 50 años. Bueno, tendría, no sé, que estar haciendo otra cosa. Y en este momento estoy con todos ustedes, con diferentes edades, diferentes sexualidades, diferentes... Digo esto porque justamente es uno de los temas que nos convoca. Y yo voy a hablar no solo por ser profe de geografía, sino también que soy una militante en varios aspectos, y uno de los que más me gusta es ser militante del feminismo. Y por esa militancia de hace más de 30 años he podido ir conciliando algunos caminos que a veces parecían que eran paralelos, pero que después empiezan a cruzar, y cuando se cruzan, la riqueza es enorme. Aunque puede ser que haya gente que le guste estar siempre en un mismo camino y ser súper especializado. A mí la vida me ha llevado por distintos trayectos, distintos caminos. De todos he sacado mi rédito, de todos los he potenciado, y eso es lo que también quiero transmitir a la gente joven, ¿no? Por un lado, dejarse llevar por donde las oportunidades nos dan, pero por otro lado, trazarnos una meta y compatibilizar ambos, lo que la vida nos da y lo que nosotros podemos también dar. Así que les agradezco realmente esta oportunidad. Sí, en el 35 yo tuve un periodo quizás muy fugaz, hablando en lo que es mi currículum, pero se nota que he tenido mucha conexión. En esta pantalla estoy viendo 3 graduados que fueron alumnos míos en el 35. También lo veo a Dante, que fue alumno mío en el 41. Ustedes saben, yo toda mi vida he trabajado en el 41, pero mis últimos años de trabajo activo lo hice también en el 35. Quiere decir que siempre he trabajado en lo que se llama la formación docente. Y complementariamente con esto, desde los últimos 12, 15 años, como capacitadora docente. O sea, he sido ETR de geografía y de geografía para la escuela secundaria. Por lo tanto, he tenido mucho contacto con colegas que a lo mejor se recibieron hace 20 años, 30 años, que fueron alumnos míos, más los recientes. Y como tengo un vicio, que es difícil, creo que lo voy a llevar no sé por cuánto tiempo más, siempre que me dé esta cabecita, sigo siendo docente en el 41 en un seminario, en segundo año en la carrera de geografía, que desde hace 10 años, bueno, trabajo temas de geografía de género. Lo cual me permite nutrirme, así que agradezco también a esos alumnos que se están formando, esas alumnas que se están formando. Y quiero aclarar algo en este momento antes de comenzar. Yo no tengo la facilidad que tienen los jóvenes, los adolescentes, los púberes en hablar en el lenguaje inclusivo. Yo los veo y me quedo maravillada. Trato, pero a veces estas cuestiones que son más históricas de uno y también son, yo creo que forman parte del ser de uno, que es muy difícil de construir, por más que estamos en una etapa de desconstrucción. Entonces, en más de una oportunidad, seguramente me van a escuchar decir en masculino, cuando yo soy una crítica de lo masculino como un criterio normativo. Pero bueno, quiero en eso, no sé si excusarme, pero que me sepan comprender que a mí me es muy difícil hablar en el lenguaje inclusivo cotidianamente, aunque lo hago y me lo provoco y lo practico, pero también habrá momentos cuando me olvido o cuando estoy muy compenetrada en las ideas que directamente aparece lo masculino como criterio normativo. Bien, dicho esto, quisiera, yo estuve pensando mucho qué es lo que yo quería hablar con ustedes hoy. Porque la idea es que ustedes me interpelen a mí. En base a lo que yo voy diciendo, si ustedes pueden ir tomando nota para ir haciendo preguntas. Porque la riqueza está en la interpelación. Y yo en general cuando interpelo, que interpelo también al otro, a la otra, al otro, cuando lo interpelo, lo que en realidad me estoy interpelando a mí misma, porque yo lo que estoy haciendo es frenando y diciéndome, ¿por qué esto? ¿Y esto no se puede cambiar? ¿Yo estoy de acuerdo con esto?
Es decir, yo como docente lo que tengo que hacer es una constante autoevaluación de mi trabajo y también de mis ideas. Entonces yo decía, ¿quién es el público? ¿A quién va dirigido esto? Y digo, ¿qué es lo que puedo llegar a decir? Porque pienso que desde su tema también hay muchos colegas y muchas colegas que quizás no trabajan en secundario, y yo toda la vida he trabajado en secundario y formando docentes para secundario, o trabajando con docentes que trabajan en el secundario. Pero seguramente habrá gente que trabaja en inicial y gente que trabaja en primaria, y hay algunas cuestiones de la geografía que yo quiero abordar que son comunes a la enseñanza de la geografía en cualquier nivel. Quizás la mayor parte de ejemplos van a estar puestos para el secundario, pero a lo mejor en esa interpelación que yo le hago a quienes trabajan en primaria e inicial, ellos también a mí, yo sé que se trabaja muy bien, sobre todo en inicial, cuestiones del espacio acotado, del espacio próximo, de la sala, del hogar, de la escuela, del barrio, que serían esas categorías de análisis que hoy está siendo necesitado de trabajarlas mucho más en la escuela. Entonces, si me permiten muy brevemente, lo que voy a hacer es una súper síntesis, pues me gustaría pasar a la segunda parte de la charla, ¿no? ¿Qué es esto de una geografía con perspectiva de género? Y claro, hay algunas, ¿estuvo siempre esto? ¿Qué es lo que propone? Y en realidad habría que hacer como un contexto de tipo histórico. ¿Qué es lo que ha pasado con la geografía como ciencia geográfica? ¿Qué ha pasado con la ciencia geográfica en estas últimas décadas? Y yo a veces el análisis, para vincularlo con los movimientos feministas y los movimientos de mujeres, lo asocio en la década de los 70. Porque 60 y 70 fueron años de mucha protesta, de mucha resistencia, no tanto en el hemisferio sur, pero sí en el hemisferio norte. Y digo esto porque también muchos de estos movimientos se gestaron en el hemisferio norte. Uno dirá, ¿y por qué no en el hemisferio sur? Bueno, me parece que también nosotros teníamos otras problemáticas, que era digamos, el subdesarrollo en el cual nosotros estábamos, que nos exigía más que nada ganarnos el pan en la lucha cotidiana por mejoras de derechos, por la adquisición de derechos, por salir de la pobreza. Pero entonces, ¿a qué movimientos sociales me estoy refiriendo? Pues me estoy refiriendo a, por ejemplo, el movimiento gay, el movimiento homosexual, al movimiento por los derechos civiles de los negros en América del Norte, el movimiento de las mujeres y del feminismo, que también empiezan los países de habla inglesa. Me estoy refiriendo al ecologismo y al ambientalismo, que quiere decir que en esas décadas lo que había era una fuerte convulsión de mundial, porque había amplios sectores de la población que no estaban de acuerdo con lo que les ha tocado en este reparto del capitalismo. Entonces lo que hay es una fuerte protesta. En esto me animo a decir algunas cuestiones que leí, que escribió Foucault. Foucault también, sobre los años 80, él, analizando los movimientos sociales de los 60 y 70, él dijo, proyectando hacia el futuro. Me animaría a decir que en el futuro, en el siglo XXI, los movimientos sociales más activos, dinámicos y más potenciados, más potentes, son el feminismo y el ambientalismo. Y creo que no he estado lejos. Entonces, este accionar en el mundo público, este accionar en el espacio público, en las calles, en las plazas, nosotros, ustedes dirán, ¿qué hacíamos nosotros? Sí, nosotros sí los veíamos, pero los veíamos un poco a la distancia, y además sabíamos que acá teníamos otros problemas, como los golpes de Estado, como muy largos, por cierto, que estaban en la mayor parte de los países. O sea, geopolíticamente había otra situación. Esto también tiene que ver con el feminismo en la Argentina, porque el feminismo resurge recién con el regreso a la democracia, ¿no? Eso podríamos hablar en una clase especialmente sobre el feminismo en la Argentina. Y algunos dicen el feminismo no acompañó lo que pasaba a nivel mundial. En Argentina no pasó. Nosotros teníamos otros problemas muy serios. Y por eso la emergencia del feminismo en la década del 80.
En nuestro país estoy hablando, por supuesto. También se dio en el mundo, pero focalizo muchas veces, y ustedes podrán apreciar que muchos de mis análisis están puestos en una articulación escalar. ¿Qué quiero decir con esto? Una interscala temporal y espacial, que le da contexto quizás a veces a mis ideas. ¿Qué quiero decir con esto? Yo comúnmente en mis líneas de pensamiento voy y vengo en el tiempo, pero voy también en distintos espacios. Entonces puedo estar analizando un fenómeno en escala global, como fueron los movimientos sociales, pero inmediatamente me voy a la escala local o nacional para ver, bueno, ¿y nosotros cómo estábamos? Era la pregunta. ¿Y nosotros qué hacíamos? ¿Y nosotros por qué esto y por qué no lo otro? Cuando digo el nosotros, que podría ser nosotras y nosotres, me estoy refiriendo como nación argentina, ¿no? Como pueblo argentino. Entonces, uno podría preguntarse, bueno, en el hemisferio norte, en el mundo desarrollado, se daba esto, se daba una gran movilización, una gran resistencia. Y la academia no es ajena a esto. Entonces la academia, un poco retosadamente, un poco, digamos, más lentamente, empieza a mirar hacia afuera, sale de su ombligo, y empieza a mirar ese laboratorio, y empieza a ver, bueno, qué fue esto del mayo francés, qué fue, eso le pasó, por ejemplo, a David Harvey, ¿no? Cuando entrega su tesis doctoral, lo hacía sobre una técnica cuantitativa. Fue en el año 68, entrega su tesis, se va a Francia, participa del Mayo francés, y David Harvey dice, pero ¿y esto? ¿Qué tesis hice yo? Y ahí hace un cambio, un vuelco paradigmático enorme. ¿Por qué? Porque él vio otra realidad a partir de los fines de los 60 y los 70. Entonces, la academia, aunque tardíamente, empieza a hacer esto, pero también es la academia anglófona la que empieza a trabajar cuestiones del feminismo, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, y también empieza un poco más tardíamente países de habla latina, como puede ser Francia y España. Empiezan a ver, y para esto ya se empiezan a generar algunas corrientes de distintos feminismos, cada uno aporta sus categorías de análisis, pero todas dentro de lo que es el feminismo como un movimiento que lo que busca es, por un lado, visibilizar a las mujeres, por otro lado, las mujeres tienen derechos y las mujeres entran en un proceso de lucha. Entonces empiezan a ver lo que antes era un sujeto de estudio, ahora lo empiezan a ver como un sujeto político. Y en la medida que lo ven como un sujeto político o una sujeta política, ahí empiezan a trabajar la academia. Y se empieza a generar entonces una geografía posicionada en ciertas categorías que trae el feminismo. Me refiero, por ejemplo, una de ellas es género, ¿no? Género. Uno dice género. Y antes de la geografía de género, ¿qué hubo? Siguiendo esta línea, lo que había era geografía de las mujeres. ¿Por qué? Porque responde a un momento histórico en lo que se quería era visibilizar a las mujeres. Entonces se llama geografía de las mujeres. ¿Y quiénes son las que trabajan en la academia? Son las mujeres. ¿Y qué temas trabajan? De las mujeres. Y eso a la larga en que se convirtió en un gueto. Por lo tanto, las únicas que nos leíamos, que nos producíamos, éramos las mujeres. Y ahí se cambió de estrategia. Es que no, geografía de las mujeres no. Tenemos que adoptar a categorías, y en eso se adopta la categoría género, que es una categoría relacional, binaria, entre lo masculino y lo femenino, muy aceptada entonces por la academia. Entonces empieza a haber presupuestos, líneas de investigación, recursos, trabajo de campo, publicaciones. ¿Por qué? Porque es aceptado. Entonces, si nosotros analizamos qué ha pasado con la geografía de género, hoy también tenemos dudas si es lo adecuado hablar de una geografía de género. Entonces, ¿qué vemos? Que desde los 80, a nivel mundial, primero se trabajó geografía de las mujeres, después irrumpe la geografía de género, e irrumpe con una fuerte carga y de producción. Se generan grupos. En el año 84, a 1984, las inglesas forman una comisión de trabajos de geografía de género, donde utilizan a esta categoría para visibilizar a las mujeres, para tratar de ver cómo el espacio
manifiesta esa desigualdad, cómo en el espacio también están expresadas la impronta del patriarcado, y ahí ellas entonces, cuando se crea ese grupo, que lo que tratan de ver cómo son las relaciones sociedad-naturaleza, pero una sociedad creada, desarrollada históricamente en el patriarcado, y esa naturaleza que responde a una apropiación del capitalismo. Y ahí la cosa se empieza a complicar, con una complejidad hermosa para muchos y para otros preocupante. ¿Pero por qué? Porque se empiezan a utilizar, hay académicos que vienen mucho del marxismo, de la geografía radical marxista, y entonces algunos no muy conformes porque la geografía radical marxista no da respuesta a muchos de los problemas, sobre todo los culturales, entonces empiezan a buscar, a brevar en otros marcos teóricos para ver qué otras geografías también, qué otros paradigmas de la geografía se pueden desarrollar que den respuesta a lo que no da una geografía cuantitativa o tradicional, o una radical marxista que solo ve en términos de relación de producción al territorio. Y entonces cuando las feministas empezamos a preguntar, y las mujeres, y el género femenino-masculino que no está en igualdad de poder, sino que hay uno que lo ejerce y el otro está subordinado, y esto se manifiesta en todos los quehaceres de la vida social del mundo, ya sea en el espacio acotado, privado, doméstico. Sobre esto también tendríamos que empezar a definir y clarificar que no es lo mismo espacio doméstico, que espacio privado, que espacio acotado. Son subjetivos que les fuimos agregando, pero que también van cambiando. Y lo del mundo público, ¿no? El mundo público de lo institucional, el mundo del mercado, el mundo de las instituciones, el mundo de los gremios, el mundo del parlamento, el mundo de las decisiones políticas, el mundo del afuera, que tradicionalmente le fue adjudicado por el patriarcado a los varones. Entonces, ahí hay, en la medida que se toma conciencia de esto, y aquí sí yo tengo que agradecer a las feministas norteamericanas llamadas burguesas blancas, porque siempre debemos rescatar, por más que muchas veces criticamos, pero también tienen cosas muy interesantes. Ellas fueron las creadoras o las promotoras de lo que se llaman los grupos de autoconciencia. ¿Qué significa los grupos de autoconciencia? Cuando las mujeres empezamos a hablar entre nosotras y empezamos a descarnadamente a decir lo que nos pasa, en realidad nos estamos dando cuenta de nuestra condición de mujeres. Y del reparto, de cómo salimos en el reparto, ninguna duda. Y eso se hace solamente a través del darse cuenta. Uno puede ser feminista si se dio cuenta, no puede ser feminista si no se dio cuenta. De eso podemos discutirlo, pero yo hablo desde mi experiencia y desde la experiencia con los grupos. Entonces, sintetizando un poquito, para no irme demasiado, porque quería mostrarle algunas otras cosas que les pueden ser más interesantes, esta línea, este paradigma de la geografía comienza en los 80 en el hemisferio norte, luego comienza a expandirse en las otras regiones del mundo, hoy está en todo el planeta, hoy hay una comisión de género internacional que responde a la UGI, Unión Geográfica Internacional, que es la comisión junto con la de cambio climático que más producción académica está teniendo en el mundo en este momento. Hay trabajos en esta línea, tanto de rusas, chinas, australianas, mujeres árabes del Líbano, de Sudán, etc. Hay de la India, hay muchísimo trabajo de los cuales poco nosotros sabemos. En esto también influye muchas veces, nosotros en América Latina, muchas veces, y yo asumo personalmente, tenemos cierta resistencia con el idioma inglés, y a veces nos resistimos a leer en inglés y a discutir en inglés. Por suerte la Unión Geográfica Internacional ha adoptado el español como un idioma oficial, por lo tanto ahora si nos quieren escuchar, que nos escuchen en español. Entonces, ahí fíjense cómo están las relaciones de poder entre un mundo hegemónico y un mundo hegemonizado, cómo están las relaciones de poder en el patriarcado, entre que hay alguien que detenta el poder y alguien que está subordinado, y contra todas estas cuestiones estrictamente cruzadas por el poder en distintas escalas, global, nacional, personal,
barrial, sindical, etcétera, estamos atravesados. Entonces podríamos decir que hemos pasado de una geografía de las mujeres a una geografía de género y una geografía feminista. Entonces hoy, si a mí me preguntan, ¿y vos en cuál estás? Y yo estoy en la geografía feminista. Podemos ver por qué. Pero como los procesos son tan dinámicos, tan cambiantes, hoy se está hablando de las llamadas geografías de las sexualidades. Y yo creo que hacia ahí vamos. Y esto, para quienes trabajamos la ESI o quienes hemos leído los documentos de la ESI, la ley ESI, los lineamientos, quienes damos clases de ESI y estamos viendo que este es un concepto muy grueso, que la geografía no puede estar ajena y que ya hay varios lugares en el mundo, academias, que están produciendo mucho sobre geografía de las sexualidades. Entonces, hay esta manera de adjetivar la geografía dentro de este eje de las mujeres, de género, feminista, de las sexualidades, está en pleno trabajo y en plena ebullición. Lo que lamento es que, bueno, poco a poco hemos ido logrando insertarnos en la academia. Hay academias que no, en general, no son las más, no quisiera que se me malinterprete, no sé si son que no son las más hegemónicas de la geografía, sino que en general son academias de tipo periférico. Y en el mejor sentido de la palabra, porque quienes están produciendo contenidos, recursos, metodologías, técnicas de trabajo, lo están haciendo aquellas universidades, por ejemplo en Brasil, Ponta Grossa. La Universidad de Ponta Grossa no es la Universidad de San Pablo, no es la Universidad de Río de Janeiro. Ponta Grossa está ubicada allí en el sur del Brasil, y en Argentina, que podríamos mencionar, por ejemplo, la Universidad del Centro, que tiene un grupo muy sólido y con mucha producción, y no es una universidad de las que uno diría centrales. Al contrario, en esas universidades centrales lo que yo observo es que hay mucha resistencia a incorporar estas líneas de trabajo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer después es buscar, bueno, ¿dónde están los centros de producción? ¿Qué es lo que producen? Vamos a leer un poco, vamos a informarnos, vamos a discutir, a dialogar, vamos a participar en algunas jornadas, vamos a poner en práctica en el aula todo esto que se está diciendo, es decir, bajar lo teórico a lo práctico. ¿Por qué? Porque las geógrafas feministas por lo general hacen eso. No se quedan en la teoría, sino que la teoría la llevan a la praxis y esa praxis las enriquece para volver a la teoría, cosa que muchas veces en muchos centros se quedan solo en la teoría. Y quiero que esto no se malinterprete, pero es una cosa que como buena observadora de la realidad social tengo. Entonces, ya vamos por unos 15 o 20 minutos, ¿verdad, Karina? Entonces, yo fui tomando notas, si me permiten, a ver qué... ¿Y por qué se me ocurrió, eso quería mencionarlo también, por qué a mí se me ha ocurrido trabajar temas de género? ¿Y por qué algunos consideran que soy la pionera en Argentina en estos trabajos? ¿Será porque los primeros trabajos de geografía de género fueron los míos, en el año 91, año 92, 93? O sea, la primera geógrafa que se puso a pensar en esto. Ahora, no fue de la nada. Yo venía trabajando con un grupo de mujeres tratando de salir al mundo público, no geógrafas, sino que venían de otras disciplinas, psicólogas sociales, abogadas, médicas, que justamente nos preguntábamos quiénes éramos y formamos para salir al mundo público una fundación. Me estoy refiriendo a la Fundación Propuesta, que tiene mucho trabajo en la zona de Lanús, Loma de Zamora, Almirante Brown, y que lo que hace es atender a mujeres en situación de violencia. Esto me permitió a mí, ya a fines de los 80, principios de los 90, tener acceso a una cantidad de información, en eso he sido una privilegiada, donde podía yo a veces estar como observadora participante y otras veces leyendo entrevistas en profundidad, historias de vida, y empecé a darme cuenta de que el hogar se estaba transformando, para mí, era un espacio del miedo. Un espacio del miedo, cuando las tensiones y las controversias no se podían solucionar por tema del diálogo, del afecto, que en general terminaban con el golpe, el cachetazo, digamos, la paliza.
todavía no se hablaba de femicidios. Hasta ese momento de lo que se hablaban eran crímenes pasionales. El femicidio es un concepto bastante reciente. Entonces, a mí me permitió entender que hay un nuevo significado de lo que es el lugar. El lugar como un espacio acotado, y es una categoría de análisis de la geografía, que en general siempre fue periférica, nunca tuvo una importancia destacada, ¿no? Que cuáles eran los conceptos básicos, eran región, eran todos los tipos de regiones, espacio, la misma definición de espacio geográfico, pero ya sobre los 80 y los 90 empieza desde lo cotidiano y desde el lugar a instalarse estas dos categorías. Una es espacial, la otra es temporal. Entonces, son dos categorías que nosotros desde el feminismo queremos y deseamos, y lo hacemos, trabajar como categorías muy valiosas para el análisis geográfico. Entonces, ¿cuáles son los lugares? Los lugares son aquellos espacios donde se dan las interrelaciones cotidianas de todos los días. Entonces uno puede llegar a preguntarse, ¿el hogar es uno? Pero también puede ser la escuela, y también puede ser la salita, la sala, el aula. Son espacios, son espacios geográficos, de una escala más micro, pero tienen validez, tienen mucho valor para que nosotros, profesores de geografía, trabajemos esa categoría. Y sobre todo vinculado con lo cotidiano. Entonces, desde la ESI, nosotros podemos trabajar mucho estas categorías geográficas. También el barrio es una categoría de lugar. ¿Por qué? Por la proximidad. Porque el espacio es acotado, porque los vínculos son de otra manera. Las relaciones de poder también se dan de otra manera. Aunque, en general, dentro del patriarcado sabemos cuáles son las relaciones. Y esto lo que ha generado es que esta geografía, yo después les voy a mostrar en una presentación de PowerPoint, lo que se está interesando entonces son las relaciones de esta sociedad imbuida por el patriarcado con esta naturaleza también apropiada por el capitalismo. Quiere decir que hay fuertes relaciones, pero con las que nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros queremos quebrar estas relaciones y crear unas nuevas. O también resignificar las categorías a la luz de esto. Entonces, a mí me pareció que, ¿qué es lo que nosotros podríamos hacer? Bueno, por un lado, trabajar más con estas categorías de análisis aportadas por el feminismo. También conocer cuáles son los debates actuales que se están dando, no solo dentro del feminismo, sino también dentro de la geografía feminista. Y, ahora me acordé, quiero decir, ¿por qué yo a veces me considero, es lo mismo decir geografía de género, geografía feminista? Puede ser una pregunta que a lo mejor surja. Para las inglesas es lo mismo, es exactamente lo mismo decir gender geography que feminist geography. Para el español, que es tan rico en sus vertientes, en sus matices, no es lo mismo. Entonces, geografía feminista es aquella que hace feminismo desde la militancia, desde la misma academia. Geografía de género, cualquiera puede incorporar algunas categorías de género y no por eso ser feminista. Entonces ahí veo que hay una gran diferencia. Pero bueno, cuando uno dialoga puede llegar a tener muchos puntos de encuentro. Otra cosa que sería interesante ver, pero lo menciono nada más, es reconocer las relaciones de género y los diferentes paradigmas de la geografía. Yo mencioné algunos recién, pero también podríamos mencionar de una geografía de la percepción y el comportamiento, o de una geografía humanística. También estuve mencionando cuestiones de la geografía humanística. Y todo esto, ¿cómo se enseña en la escuela? ¿Cómo lo trabajamos? ¿Cómo lo damos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Lo estamos abordando? Y si lo abordamos, ¿cómo? Entonces, en realidad hay gente que a mí me identifica con la ESI. Yo ESI en sentido estricto no he dado nunca, pero sí he dado geografía de género. Y ahí empiezo a ver todos los vínculos que la geografía de género o la geografía con perspectiva de género tiene con la ESI. ¿Y cuánto podemos decir? Les comento que hace muchos años, cuando se estaban preparando los contenidos y los lineamientos de la ESI, fuimos convocados en La Plata, en la Dirección General de Escuelas, porque desde Buenos Aires, capital, Cava, nos traían, desde Nación, nos traían los borradores. Entonces nos convocaron a una jornada, distintas disciplinas. A mí desde el 41 me mandaron por geografía,
y creo que fui la única de geografía de toda la provincia de Buenos Aires, y entonces leímos en una jornada todos los documentos, y después había que empezar a discutir y a proponer que esto que el otro, y ahí pedí el micrófono, y a los que habían escrito los lineamientos, yo les dije, ¿y la geografía dónde está? Está en ciencias sociales. Yo no la veo. Yo veo nada más que historia acá. Pero ¿y cómo la geografía puede? Y mucho más de lo que ustedes pretenden. No obstante, no hubo muchas modificaciones. Entonces era cuestión de todos los profesores de geografía seguir bregando para que las tesis también sean interrelacionadas con la geografía. Dicho esto, y déjenme ver. Y otra, yo recién mencioné las geografías de las sexualidades, y aquí entra otra escala de análisis, todavía más micro que el hogar, el aula, el patio o el barrio, que es el cuerpo. El cuerpo en este momento está pasando a ser una categoría muy estudiada, muy analizada. Nos estamos nutriendo desde el psicoanálisis, desde la biología, desde otras disciplinas para entender al espacio corporal. Hay un trabajo bellísimo, que después se los voy a mencionar, que se está haciendo con lo que se llama cartografía social, ¿no? ¿Cómo asociamos? Se pueden hacer para varones y para mujeres, pero vamos a ver que los resultados son distintos. Cómo nuestra corporeidad en su vínculo con, no solo con el otro, o los otros, o las otras, sino también con el espacio. Y esa asociación, esto se está trabajando mucho en aquellos lugares donde hay extractivismo, donde hay persecución para los grupos campesinos, de mujeres campesinas, donde hay tensiones entre el campesinado y las áreas extractivas, ya sea de soja, de explotación forestal, de zonas mineras, de zonas petroleras. Bueno, las que están ahí al frente de la resistencia son las mujeres, entonces se trabaja correlacionando su cuerpo con el territorio. Por eso esta categoría nueva está viniendo muy fuerte dentro de lo que se llaman las geografías de las sexualidades. Y ya estamos en el minuto 43. Yo quisiera, si me permiten... Mónica. Sí, ¿quién me habla? No, Dante, no, te voy contando porque nuestra red social, el Face, explota de compañeras y compañeros mirando, y te voy leyendo un par de comentarios. Dale. ¿Te parece? Sí, voy tomando nota. No, son comentarios porque varios los fui perdiendo, y te los voy leyendo para así los compañeros interactúan también. Me ponen los lentes porque no veo bien. Bueno, Constanza Mesina Benítez, te mando un abrazo inmenso, Moni, gracias por tu dedicación a la educación. Gracias. Tuve la suerte de tenerte como docente. Noé Chicolán, excelente Mónica. Vale Engelhardt, pionera sin dudas. Fabio Garrido dice, los movimientos de lucha del feminismo, disidencias sexuales ponen en entredicho relaciones de dominación, del patriarcado, que son más arcaicas a la constitución de los estados modernos. Analía Rodríguez, qué bueno pensar los espacios o categorías geográficas con lo cotidiano y cercano. Susana González Videla, escuchando a Mónica Colombara. Fabio Garrido también agrega, el espacio de lo doméstico como espacio del orden de lo privado deja de serlo cuando el Estado legisla sobre los vínculos intrapersonales, dando un marco regulatorio de estas relaciones. Pat Beltrami, qué alegría enorme poder volver a escucharla, a vos, traspasa la pantalla, gracias por este espacio. Silvina González, el espacio corporal hay que incluirlo como categoría de la cultura. El cuerpo es un hecho cultural. Irene Vázquez, no entiendo el comentario. El cuerpo es el territorio de la sexualidad. Bueno, Mabel Albondanza, muy bueno. Nada, un montón de comentarios, un montón de compañeros mirando, así quería ir leyendo un poco para que vayan interactuando con nosotros y nosotros. Bueno, agradezco mucho, y quiero hacer una mención nada más, porque me quedó picando, me interpeló. Quien dijo lo público-privado, es cierto, ya no son categorías que no están delimitadas, y esto justamente una de las causas ha sido la demanda del movimiento feminista para que ante un problema que era fuertemente privado se trasladara al espacio público con la demanda de políticas públicas, y a partir del momento en que los estados recogen
el guante, valga la expresión, se empiezan a elaborar políticas públicas hasta el punto de llegar hoy a un ministerio, digamos, a una área institucional con rango ministerial, tanto en provincia de Buenos Aires como a nivel nacional, donde los temas de género son transversales a todas las políticas públicas. Es cierto, muy cierto la acotación que hace acá, Mónica, te comparto otro comentario de Fabio Garrido, que dice, yo estoy segura que es un comentario que te va a interesar: la masculinidad hegemónica somete los cuerpos femeninos. Yo creo que la masculinidad hegemónica no solamente somete los cuerpos femeninos, sino los cuerpos feminizados y los cuerpos masculinizados. Me dirán, ¿qué está diciendo esta mujer? Charlando con gente del movimiento LGBT, dentro del movimiento homosexual, hay diferentes líneas. Hay quienes critican a ese homosexual que se está transformando en ser hegemónico. Wow. No sé si es claro lo que estoy diciendo. Es decir, yo el año pasado pude asistir a un encuentro allá en Tandil, y en una mesa en la que yo participaba había trabajos sobre homosexualidad expuestos por colegas homosexuales que estaban fuertemente enojados porque el movimiento LGBT, que eran justamente en esos días, era un domingo en Buenos Aires, iban a hacer turismo y no hacer resistencia, que la resistencia la tenían que hacer en sus lugares de origen y no en Cava para tomárselo como turismo. Entonces ahí salió toda esta cuestión que aún dentro del movimiento homosexual, gay, están hablando de varones, gays, se dan estas relaciones de poder. Dicho esto por supuesto que da para mucha discusión, pero está planteado. Quería darlo a conocer, porque a veces pensamos que es muy homogéneo, y no lo es. Y ahora había otra pregunta, Florencia. No, por ahí, ¿sabes qué, Mónica? Si Marina, Florencia, Lucía, Alejandro, después Lucía va a cerrar la charla en nuestra secretaria junta, pero quieren aportar algo, apórtenlo, porque la verdad que los compañeros están, y bueno, Karina obviamente, están muy enganchados, y se está generando más debate, y sin duda yo ya te comprometo adelante de todas, todos y todes para hacer un próximo encuentro, porque me parece que nos va a quedar corto pero bueno, también digo, si Alejandro, Lucía Torres y Karina, Marina o Lucía Raimondi también quieren aportar, o Florencia, por supuesto, fue la idea que Lucía, nuestra secretaria junta, haga el cierre, pero vayan aportando, vayan sugiriendo, así hacemos una mesa también un poco de, una mesa virtual de debate, y un montón de compañeras y compañeros. Sí. Igualmente tengo una presentación de PowerPoint para ir viendo algunos recursos que me parece que a mucha gente le puede interesar saber. Dale. Bueno, los docentes más de una vez preguntan, ¿y dónde consigo estos materiales? ¿Cómo me actualizo en esto? ¿Dónde hay jornadas? ¿Dónde hay bibliografía? ¿Dónde hay producción académica? Bueno, yo preparé una PowerPoint con algunos lineamientos muy generales. No sé si quieren hacer la intervención ahora o al final entre todos, como quieran. No, dale, vamos con el PowerPoint. Bueno, esperen que ahora entra en otra etapa esto. Voy a compartir. Entonces, ahora me voy a poner los anteojos. ¿Ahí se ve? Sí, ¿no? Sí, se ve. ¿Se ve? Esperen que ahora Sí. voy a buscar qué. ¿Qué hicimos? Que yo, bueno, repasé algunos contenidos y recursos que podríamos contar para elaborar nuestras clases. Por supuesto que seleccioné solo algunos muy, muy puntuales, porque prácticamente todos los contenidos de geografía social, geografía política, geografía económica, geografía ambiental, todos pueden ser abordados desde esta perspectiva. Entonces elegí algunos que son fuertemente del feminismo, pero también otros, ¿no? El tema de interrupción del embarazo. Bueno, este tema que tanta discusión ha traído, me acuerdo que en una disertación que me invitaron, yo presenté mapas y todos dijeron, ¡ah, está mapeado! Pero ¿cómo hay mapas de aborto? Sí, hay mapas de aborto y hay muchos. Fíjense
Este es del año 2003, está en inglés, por supuesto, pero es un atlas que ya las inglesas hicieron en el Penguin Atlas de las mujeres en el mundo en 2003 y fue actualizado a posteriori, creo que en el 2011. Entonces aquí, ¿cuáles son los indicadores que toman? Esperen que lo voy a ampliar, porque si no queda... Oh, me fui. ¿Se ve? No. Esperen, Sí, esperen. se ve, Mónica. ¿Se ve? Se ve, pero yo lo quiero ampliar. A ver. Esperen un minutito. Ahí lo ampliaste, ¿eh? Ahí está ampliado, Mónica, ahí se ve ampliado. ¿Ahí se ve perfecto? Entonces Sí. sigo, perfecto, sigo. Entonces, ¿qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se ve? Que la categorización se hizo en función de las leyes. ¿Qué países tienen leyes de mayor apertura, de menor apertura, apertura total? Entonces podemos empezar a visibilizar a través de una representación cartográfica cuestiones sobre cómo está la situación del mundo en cuestiones de leyes, ¿no? Y, por ejemplo, también hay otra información sobre abortos peligrosos en el mundo. Y esto, por supuesto, podemos ver allí que es una información de la Organización Mundial de la Salud y del Instituto Guttmacher en 2017, que empieza a decir, bueno, ¿en qué lugares, en qué regiones del planeta es seguro un aborto? Fíjense, el blanco es un aborto, y fíjense, en Oceanía es quizás la región donde más seguro es el aborto, y donde menores porcentajes tiene es en África y en América Latina, que uno puede vincularlo con el mapa anterior, entonces empieza a hacer un interesante trabajo que los alumnos seguramente van a encontrar. Yo esto lo voy a pasar muy rápido porque tengo varios para mostrarles, ¿no? Pero lo que quiero decirle, cómo con estas representaciones gráficas y cartográficas, nosotros podemos dar interesantes clases en el aula que los motiven a los chicos. Esta es otra, Leyes sobre el aborto en el mundo, 2014, es bastante similar al otro, pero es otra fuente de información, y en este caso está tomada de un organismo que es el de los derechos reproductivos, que apunta fuertemente a las mujeres. Y ahí podemos ver la situación de África, la situación de los países bajo influencia islámica y la situación en América Latina. Y después podríamos poner el foco en toda la región, entonces podríamos ver que hay diferencias entre los distintos países. Este es un mapita, ahora lo podría llegar a mostrarlo, pero este mapa es un recurso muy interesante. Yo no sé si los docentes han trabajado con esta herramienta que se llama SynLink. Esta herramienta nosotros podemos elaborar nuestros propios recursos. El SynLink es online, nosotros podemos ponerle un mapa y sobre ese mapa le vamos a cargando información. De tal manera que, perdón, yo puedo hacer una búsqueda online sobre esto. Como estoy un poco apurada de tiempo, después les muestro en todo caso cómo funciona, pero ahora se los muestro. Cambio de escala, porque voy pasando de lo global a lo regional latinoamericano y empiezo a ver en Argentina. Y acá me voy encontrando con distinta información. ¿Por qué? Porque la información cambia en estos últimos 4 o 5 años, desde que se instaló el tema del debate por el aborto legal, seguro y gratuito. Va cambiando notablemente, les diré, mes a mes sobre la información, entre aquellas provincias que no tenían ningún tipo de protocolo a las que hoy tienen cada vez mayor cantidad de provincias que tienen protocolo. Y este es un tema que hay continuamente estar actualizándolo. Bueno, el que les estoy mostrando ahora, que creo que es yo lo saqué del Atlas de la Revolución de las Mujeres, el Atlas del Le Monde Diplomatique, que para mí es como un atlas de cabecera para poder dar las clases. Y acá es muy interesante porque lo que está haciendo es cruzando la información del aborto con la tasa de natalidad, con la tasa de mortalidad materna, con otras tasas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podríamos realizar interesantes trabajos, por supuesto que metiéndonos en cada uno de esos mapas, viendo qué es lo que pasa a nivel regional, qué es lo que pasa a nivel Argentina, qué es lo que pasa a nivel mundo, en este juego de interescala. Otro tema que es interesante es el de la violencia. La violencia hacia las mujeres, que tiene distintas expresiones, ¿no? Hay un autor que habla de los micromachismos, que serían aquellos que son prácticamente invisibles, que no nos vamos dando cuenta, hasta en la última instancia, que es la del femicidio, mucho más expuesto hoy día.
traje estas dos definiciones porque más de uno pregunta, ¿es lo mismo un femicidio que un feminicidio? ¿Por qué algunos países hablan de feminicidios y otros hablamos de femicidios? En nuestro país en general se habla de femicidios, pero si uno recoge información de México, allí hablan de feminicidios. Y recordemos que México fue un país penalizado internacionalmente por la ONU por no cumplir ciertos protocolos y por no cumplir con la decisión de reconocer quiénes son los que cometen o han cometido los asesinatos en Ciudad Juárez. El Estado no ha tomado prácticamente ninguna postura y por lo tanto ahí estaría la diferenciación. Son asesinatos ya sea por razones de odio hacia las mujeres, pero en el caso del feminicidio, que lo impuso Marcela Lagarde, una mexicana, que justamente son aquellos asesinatos en los que el Estado directamente no hace nada para condenar a los victimarios. Otro, para que veamos que la violencia hacia las mujeres no es única de América Latina ni de México, también hay trabajos hechos, por ejemplo, sobre la violencia hacia las mujeres en la India. Y aquí hay un mapa comparativo entre el 2001 y el 2012. En este caso está a nivel estados, y en este caso lo que hay son los totales de los delitos hacia las mujeres. Pero en la siguiente, lo que nosotros tenemos son las violaciones para el mismo periodo, 2001 y 2012, y aquí también tenemos que prestar mucha atención a las referencias, porque los valores son distintos. Entonces, aquí hay cosas muy interesantes. Todo el de la India es un área que está muy olvidada en cuestiones de género. Y vamos a ver, por supuesto que estoy pasando muy rápido, pensé darle un poquito más de tiempo, pero nos hemos ido, y si no quedará para otra charla. Los femicidios en la Argentina. Los femicidios también están mapeados, están graficados, y nosotros sabemos que hoy hay distintas fuentes de información. Está la OVD, que es la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia. También está el Registro Nacional de Femicidios. Fíjese, estos son datos para el 2015-2019. Son muy actualizados. Está en Argentina mapeado la cantidad de femicidios por cada provincia. Pero lo más interesante son estos cuadritos que están vinculados a los femicidios por provincias, ¿no? Donde hay que el 74% de los femicidios, por ejemplo, se producen dentro del hogar. Por eso esto que hablamos del hogar como territorio del miedo y la ayuda que hay que dar desde el Estado a las mujeres que se encuentran en situaciones vulnerables. Otro tema que también es muy interesante para abordar desde la perspectiva de género son las migraciones. Sabemos que en las últimas décadas, 2 décadas por lo menos, se habla de feminización de las migraciones. ¿Eso qué nos está diciendo? Que hay, digamos, fíjense acá en esta pirámide de población, cómo los valores se van acercando. Antes los que emigraban predominantemente eran los varones, y uno diría las mujeres no, muchas veces las mujeres no eran registradas. Y hoy día las mujeres también viajan solas, viajan ya sea como jefas de hogar o por razones laborales. Aquí hay algunos gráficos que sería muy, muy interesante analizarlos con más detalle, ¿no? Por ejemplo, la distribución geográfica de los trabajadores migrantes para el año 2017. Mujeres son las de colores marroncitos y los varones son de color azul. Entonces, ahí también empezamos a ver cuáles son los puestos laborales por los cuales ellos van. Esto también tiene que ver con... También, Mónica, también... Sí. Discúlpame, también otra de las causas que de alguna manera dejan de ser solo económicas, que muchas veces las mujeres migran por cuestiones de violencia de género, que se suma ese componente también. Sí, es muy cierto eso. Lo que ocurre es que a veces también se encuentran con violencia de género en el lugar de destino. Entonces, ahí hay otra problemática, es muy cierto, pero gran parte interesante porque las remesas, que es el dinero que el migrante manda a su país de origen, es muy distinta a la finalidad que tiene la remesa que envía una migrante mujer a un varón migrante. Eso también está siendo estudiado hoy a la luz de esta mirada. Vamos a meternos un poquito en la participación política, ¿no?
qué está pasando en el mundo con la participación de la política de las mujeres. Y esto puede ser a nivel parlamentos, o a nivel poder ejecutivo, o a nivel de partidos políticos, o a nivel sindical. Yo no hice a tiempo a mostrar, pero sabemos también que, bueno, nosotros estamos en un gremio que fuertemente, la base son fuertemente femenina, pero y que quizás el de sanidad y el de educación sean los dos gremios que tienen representatividad femenina interesante, pero los demás gremios también hay que analizarlo allí. Otra cuestión es, cuanto más poder se tiene dentro de un partido político, menos representación femenina. Y aquí habría que hablar de esta cuestión de la ley de cuotas, que en su momento fue del 30%, después 40%. Se discutió mucho la ley del 30%, inclusive dentro de las mujeres. Hoy se considera una cosa totalmente superada. ¿Qué quiero decir con esto? Todo lo que yo les he mostrado hasta aquí es con información oficial, ya sea gubernamental o supragubernamental. Pero nosotros podemos acceder a otro tipo de información que viene de lo que la geografía feminista está promoviendo mucho, que es el tema de la cartografía social, o lo que también se llama contramapeo. ¿Qué quiere decir esto? Hay un colectivo de geografía crítica del Ecuador que está trabajando mucho en esto, que se llama, tiene algunos trabajos publicados, yo los sugiero para leerlos, Geografiando para la Resistencia y los Feminismos como Práctica Espacial. ¿Por qué? Porque es ahí donde más se visibilizan las desigualdades de género. Y tienen unas experiencias muy interesantes donde hacen primero un análisis de contexto, después qué conceptos se utilizaron, ¿cuáles son las metodologías? En las metodologías, por ejemplo, están los mapas parlantes, las caminatas en transectos o en trayectos urbanos, el mapeo del cuerpo-territorio que hablábamos hoy, y por último, reflexiones propositivas. ¿Qué es lo que yo estoy mostrando en esta filmina? Que hay otra manera de hacer, de cartografiar, no solo basándonos en los datos oficiales, gubernamentales o de ONGs, sino que también nosotros, inclusive pensemos nosotros docentes, cuánto trabajo podemos hacer con esto. Y aquí les muestro Discúlpame, Mónica, comentarte brevemente que una de las categorías que pude trabajar con estudiantes de sexto de secundaria, que es un grupo que vos conociste, fue justamente el tema del acoso callejero, que se ve mucho, ¿no? En torno a la escuela, cómo se sufre esa violencia, que lamentablemente muchas veces es invisibilizada, y es una manera también de poder identificar esos espacios de miedo para los adolescentes a medida que tienen que recorrer el camino para poder llegar a la escuela. Y la categoría de acoso callejero quizás no está muy desde la teoría trabajada o no dada a conocer, pero sí es algo que los adolescentes manejan y sienten mucho, y a partir de entrevistas, de encuestas, de diferentes formas que uno puede llegar a relevar la información, es sumamente valioso como para poder plasmarlo en el papel y después buscar obviamente políticas públicas para revertir esas situaciones. Tal cual, tal cual, tal cual. Sí, me encantó, Marina, lo que mencionas, porque yo creo que hasta deberíamos dar algunos cursos y trabajar nosotras mismas en la escuela, ciertos grupos de docentes, cómo se puede hacer esto de la cartografía social. Obviamente hay una página que es Iconoclasistas, que trabaja mucho la cartografía social y sobre todo desde el trabajo social. Entonces aquí yo lo que voy a mostrar muy rápidamente es una explicación de cómo este colectivo de geografía crítica ha trabajado con mujeres en áreas aborígenes, en áreas campesinas o en áreas que están viviendo procesos de resistencia ante sobre todo el extractivismo. Pero nosotros podemos extrapolar esta metodología a nuestra realidad inmediata, como hiciste vos, Marina. O sea, ¿cuál es uno de los problemas que vos vislumbraste? A través del diálogo con tus alumnas, el acoso callejero, que así como el piropo, son temas que deberíamos seguir trabajando. Yo voy a mostrar aquí, bueno, es otro, este es vinculado al agua-territorio, y el mapa, el contramapeo sobre lo que es la corporeidad, ¿no? Cómo asociamos el territorio donde vivimos con nuestros cuerpos. Hay varias técnicas para hacerlo, técnicas que también se llaman feministas,
Aquí hay un interesante mapa como resultante de esos trabajos. Fíjense la cartografía, supuestamente invertida. Yo los invitaría a que, bueno, en esta fuente, en este link, está mucho más detallado qué significa cada una de estas cuestiones. Y para llegar a acoso callejero. Acá estamos, Marina. Este es un trabajo que hicieron las chicas de Geógrafas Haciendo Lugar de Tandil. Hicieron una cartografía de los espacios del miedo. Ellas trabajaron el 8 de marzo del 2018 en creo que 14 plazas de la ciudad de Tandil, con una cantidad de marcadores y papeles y consultas a las mujeres que se reunían en esos lugares, y de esa manera pudieron construir una cantidad de mapas que vale la pena verlas todas. A ver, visualizar los datos, la representación de las mujeres. Esto es una página que nosotros, ahora si puedo voy a... Lo que pasa es que si yo me voy de acá, voy a perder un tiempito para después volver de nuevo. Entonces lo paso todo y en todo caso después te lo muestro más rápido. ¿Cuál es? Yo le decía recién el Atlas. El Atlas de la Revolución de las Mujeres creo que es una fuente de información para modificar nuestras aulas y darle perspectiva de género. Otro que también se los voy a mostrar es esta página web, Geografía de las Sexualidades. Está realizada por un grupo de chicos y chicas, chiques de UBA, que han trabajado, en este caso, la metodología es la misma, pero en el caso de sexualidades está Maggie Moreno coordinándola. Maggie Moreno es una joven geógrafa que está haciendo su tesis doctoral sobre el tema de trata. Otra página que me parece que son dos páginas que me parece interesantes, esta de la Universidad del Centro de Tandil, tiene una geografía de género y hay bastantes trabajos, y otra es esta, bueno, organizó el seminario latinoamericano de geografías y sexualidades. A ver, otra cosita más. Si alguien quiere mirar algo sobre los encuentros de geógrafos y la producción que hay desde el año 1989 hasta ahora, puede entrar al Observatorio Geográfico América Latina, que es una página de los mexicanos. Allí están prácticamente todos los trabajos que ellos hicieron. Pero quería mostrarles, a ver si me dejan 2 minutos. Ya pasamos de hora, pero quiero mostrarles solo una cosita, si me dan tiempo. Sí, Mónica, tranquila. Tómate tu tiempo. Esperen un poquitito que voy a mostrarles. Geografía. Esperen que me voy a mí. Mientras buscas, Mónica, contarles también que esto queda en la página del Facebook de Suteba Echeverría de Ezeiza y es un gran recurso para que vayan los docentes a mirar. Bien, por suerte entonces. A ver, justo no lo puedo ver, a ver si lo puedo ver ahora. El aborto en América Latina, este es el que quería mostrarles. ¿Se ve? Sí, ¿Se sí, ve? Sí, se ve. ¿Y se ve entero? Sí. se ve entero? América Latina, sí, sí. Maravilloso. Bueno, este recurso que les decía, que me parece, lo podemos tomar como muestra, pero en realidad, si nosotros queremos elaborar nuestra propia producción, también podríamos acudir al Synlink. Synlink, la página es justamente Synlink, que es una aplicación gratuita, se puede entrar y se puede hacer, ponemos un mapa y sobre ese mapa vamos registrando. Entonces, el aborto en América Latina. Por ejemplo, Honduras, prohibición total del aborto. El Salvador, prohibición total. Nicaragua, prohibición total. Me voy, por ejemplo, a Cuba, a Puerto Rico en este caso. Legalizado recientemente. Cuba, legalizado pero en las primeras 12 semanas. Uruguay, legalizado pero en las primeras 12 semanas. ¿Cuál es la categorización que se hicieron? Es bastante sencillo, son 4. Prohibido totalmente. Bueno, son 3 en realidad, ¿no? Prohibido, pero se podría hacer de 4. Total del aborto, legalizado o despenalizado con ciertos causales, con ciertos causales, bien digo. Y esto, geografía de las sexualidades. ¿Este también se ve? Sí, ¿Se está viendo este? ¿Sí? Bien. El mapa de las sexualidades que le decía, geografía de las sexualidades, es un mapa súper interesante. Vamos a achicar la escala.
¿Qué me permite a mí hacer este mapa? Por ejemplo, vamos a Argentina. Yo me acerco a Argentina, acá hay un número, y Argentina me empieza a decir que hay varios centros académicos que tienen producción en estos temas. Ahí se me escapa alguno de Brasil, alguno de Chile, pero entonces voy, por ejemplo, a este que dice 19. Y el 19 se me empieza a abrir, voy a ver, esperen que voy a ver uno que tenga, a ver, Tandil. Fíjense todos los que tiene Tandil, por eso les decía que es un centro que produce bastante interés, en forma bastante interesante. Casi todas son artículos, porque este icono que es como un librito me permite ver que son iconos. Entonces yo hago clic en ese y me dice acá, justo, la cartografía de la trata de personas con fines de explotación sexual en Argentina a comienzos del siglo XXI. Autora Magdalena Moreno, que es la autora de todo esto. En 2018 está escrito en castellano y encima está el link, que si yo hago link me manda directo a ese trabajo. O, por ejemplo, a ver, 6, Mar del Plata. Tipeo la ciudad de la emergencia versus la ciudad integral. Análisis comparativo de modelos de políticas públicas, quién lo hizo, cuándo en español, a dónde acudir. Y voy a mostrar el otro centro académico, vamos a achicar un poco, me voy a Ponta Grossa, que está por aquí. Ponta Grossa, fíjense la cantidad de igualdad de género en las geografías espaciotemporales, un análisis a partir de los dispositivos móviles. ¿Quiénes lo hacen? ¿En qué año? ¿Y en qué revista se encuentra? Bueno, así de todo el planeta. Por supuesto Toda que... información que se pueda acceder cualquier docente, que está al alcance de la mano. Cualquiera puede acceder a esto y puede bajar lo que le interesa. Así que algún día de lluvia que tengan ganas de ver qué recursos hay, uno puede, a ver en África, vamos a ver qué hay en África, yo no lo había visto. Gender and Geography en África, desarrollos, cambios y trayectorias para el futuro, del 2007 lo escribe esta autora y aquí lo pueden encontrar, ¿no? Lo bajan. Y a lo mejor vamos a la India, que a mí me encanta, no me digan que de la India no tiene ninguno todavía, Maggie. Además, esto también se autoconstruye. ¿Qué quiero decir? Yo puedo subir un trabajo mío previo a aprobación de los gestores de esta página. Bueno, son 18:13. Simplemente quería mostrarles una parte teórica, una parte de discusión, una parte mucho más del espacio de la práctica, podríamos llamarlo. Mónica. Así que les agradezco, sí. No, agradecerte a vos enormemente. Digo, ¿se escucha bien ahí cuando hablo? Sí, perfecto. Te cambié el sistema de sonido. No, sabés que ahora igual le paso a Marina, a Lucía, me gustaría que hablen, puede ser un minutito cada una, a Alejandro, Dale. a Flor y después que cierre Lucía, pero digo, los compañeros y compañeras piden por el Face que haremos un seminario. Después lo hablamos, pero por supuesto, si vos te enganchás, por ahí tenemos que pensar una metodología de Zoom que nos dé un poco más de tranquilidad con el tema del tiempo, pero yo en nombre del sindicato te quiero agradecer enormemente, porque la verdad que las compañeras, compañeros, compañeras se reengancharon, la charla creo que excedió el marco de hacer un Facebook Live y por ahí pensar, después lo vamos a ir hablando de algún seminario o un encuentro por ahí, pero por Zoom, que viste que da un ambiente mucho más tranquilo, más relajado. Yo de mi parte agradecerte enormemente. Sí me gustaría por ahí que Marina, Alejandro, Florencia y Lucía Torres tomen un poco la palabra breve y después sí que haga que Karina y después nuestra secretaria de Junta cierren, pero re interesante la charla, Mónica, y decirte que un montón de compañeras y compañeros la estaban viendo, debatiendo, así que muy, muy agradecido. No sé si la querés tomar primero vos, Marina, Florencia, la palabra, vaya circulando y después le pasamos a Mónica y cierra Lucía. Gracias por tus palabras, Dante. Bueno, Mónica, la verdad que 1.000.000 de gracias, sinceramente es sumamente movilizador esto, a eso me refería yo con el término la magia que transmitís, ¿no? Y efectivamente es esto, hay una geografía que está trabajando todos estos temas, que me parece súper valioso y que vos seas una referente tan enriquecedora para todos nosotros, para poder seguir abordando estas cuestiones y seguir pensando, ¿no? Porque mientras yo veía todos esos mapas tan
tan ricos que nos ofreces, decía, qué bueno poder asociarlo con los movimientos sociales, con la cuestión de la religión, con la cuestión de la población, se me disparan un montón de ideas y creo que eso es lo que vos lográs y lo que realmente a mí me impactó el primer día que te pude conocer como alumna, y de ahí en más, bueno, poder admirarte y aprender cada día de vos. Así que muchísimas gracias y sumamente feliz de poder compartir este espacio con vos y con toda la gente que nos está mirando del otro lado y que nos está mandando tantos saludos afectuosos para vos. Así que muchísimas gracias. Gracias. ¿Flor? Bueno, yo decir también que estoy muy emocionada por este día. Para mí, sinceramente, es un día histórico en el que se pueden de alguna manera conjugar la militancia de la geografía de género, la militancia sindical, y todo en el marco de la escuela pública que soñamos, ¿no? Una escuela pública que libere a nuestros alumnos, que los convierta en ciudadanos más libres, y todo esto de la mano de estos contenidos que nos estuviste compartiendo, estas herramientas que nos invitan a reflexionar el espacio, este espacio, digamos, que vino históricamente construido desde el patriarcado. Así que muchas gracias por este aporte, Mónica, por siempre abrazarnos con tus saberes. Y bueno, acá tenemos a nuestro lado también a Lucía, que es una colega actualmente y que fue alumna nuestra del 35 y que de alguna manera tratamos de seguir transmitiendo esta pasión que tanto nos dejaste en las Muchas aulas. gracias, Flori. Gracias, Flor. Le dejo la palabra a Lucía. Bueno, hola, gracias a todos por invitarme a la charla, a Marina y a Flor. Bueno, yo fui alumna de Flor en el último año de la carrera y, bueno, muchos de esos contenidos que se enseñan en el instituto me ayudaron a formarme y también a transmitirlo a los alumnos. Y algunos de los contenidos que mostró la profe Colombara, yo no tuve la oportunidad de tenerla como alumna porque ya no estaba dando clases cuando yo ingresé, pero me di cuenta y veo en Marina o en Florencia que han quedado muchos de esos de esa formación, así que también muy contenta. Y el año pasado tuve la oportunidad de escucharla en el 35, cuando Flor y Marina la invitaron a dar una charla sobre geografía de género. Así que muchas gracias, muy interesante. También gracias a Dante y a Karina, porque también fueron mis profes. Karina la tuve como profe de danza, tenía 12 años cuando la tuve como profe, y a Dante ya en la secundaria, casi en el último año. Y algunos de los temas que mencionó, bueno, también justo en la semana de la ESI, por ejemplo, geografía, el feminismo, geografía y las migraciones también se trabaja mucho en la escuela, y también la cartografía. Así que nada, muchas gracias y muy interesante toda la charla y toda la información que se fue compartiendo. Gracias. Bueno, Moni, primero, bueno, en el enorme gusto de volver a escucharte, siempre con esa generosidad que tenés para transmitir y para acercarnos material. Hago mías las palabras de Dante y te comprometemos para una próxima charla, seminario, lo que sea, para seguir abriendo las posibilidades de los docentes, sí, las cabezas y las posibilidades de los docentes a seguir creciendo, a seguir cultivándonos y a seguir pudiendo transmitir. Y bueno, como decía Flor, como decía Marina, ¿no? La finalidad que tiene esto es buscar que la escuela pública logre una sociedad más justa para todos. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Mónica. Gracias, Alejandro. Bueno, para ir cerrando, Mónica, yo te conozco ahora, la verdad, pero creo que el objetivo de la ley de ESI se ha plasmado acá, ¿no? Sobre brindar estrategias educativas para profundizar sobre la igualdad
y entender que atraviesa todo. Y acá va a quedar, por eso insisto en decirlo, que agradecerte, porque queda un material invaluable en el Facebook de Suteba Echeverría Ezeiza, donde se puede consultar, dejas un montón de direcciones, de links, y aparte tan sencillo y tan complejo a la vez lo que estás diciendo y cómo se te entiende, la verdad fue un placer, y me comprometo a comunicarme y armar un seminario por Zoom, que tengas un poquito más de ida y vuelta con los compañeros y compañeras, porque entiendo que te gusta mucho esta réplica, el estar cuestionando, así que lo vamos a armar, vamos a encargarnos. Así que, Lucía, te paso, repito, muchas gracias a las compañeras y compañeros que nos estuvieron acompañando hoy. Gracias, Karina. Gracias al resto de toda la comisión. Hola, buenas tardes. Hola, Mónica. Realmente un gustazo esta tarde, disfrutar de esta tarde, bueno, con tus exalumnos, ellos con una de sus exalumnos, o sea, todo esto que decíamos, ¿no? Distintas generaciones de docentes estamos acá reunidos y escuchando. Yo ya soy jubilada y fui maestra de educación primaria, y la verdad que, digo, cuando nosotros hacíamos el profesorado, yo allá por los años 80, todo esto no estaba. El profesorado no tuvimos la oportunidad de poder acceder a muchos contenidos que hoy, por suerte, están en boga, están en vigencia, están haciendo ebullición todo el tiempo. Nosotros tomamos esta semana de la ESI e hicimos varios encuentros. Bueno, ayer hicimos una charla con un grupo de profesores y docentes de nuestra región, ¿no? De Echeverría Ezeiza. La semana pasada tuvimos otro encuentro con un compañero, con Darío, que es un coordinador de conurbanes, muy interesante. La verdad que nosotros pensábamos, bueno, la semana de la ESI busquemos la manera, cómo llegar a los compañeros, y realmente hemos hecho tres jornadas muy intensas, y esta de hoy, bueno, es como un broche de oro porque nos has dejado con muchísimos recursos, con muchísimos conocimientos, porque realmente yo que ya no estoy en las aulas, sí, por supuesto sigo en la militancia dentro del sindicato, hay muchas cuestiones que nos atraviesan y nos hacen y nos cuestionan, ¿no? Sobre todo nosotras mujeres, que estemos escuchando permanentemente y poder debatir, ¿no? Que cada uno pueda poner y decir, bueno, yo tengo este conocimiento, yo vengo con todo esto, y estar ante personalidades como vos, docentes de alma como sos, aclarándonos y digamos, haciéndonos entrar en todo esto que es la ESI, las cuestiones de género, que tanto yo creo que nos interpelan a toda la sociedad en este momento. No creo que haya un miembro de la sociedad que no se siente interpelado. Desde lo triste de los hechos de los femicidios, hasta todas estas cuestiones de violencia y todas estas cuestiones de el colectivo que salió a las calles a visibilizarse y a darnos una mirada diferente de lo que nosotros habíamos construido en nuestras trayectorias por las escuelas. La verdad que desde Suteba también se produce mucho material con respecto a esto, porque entendemos que en las aulas es donde tenemos que plantar estas semillas. Cuanto más recursos tengamos, cuanto mayor información, cuanto más docentes comprometidos y con una trayectoria tan impecable como la tuya, que nos impregnen de todo esto, vamos a ir sembrando una semilla y seguramente vamos a lograr con el tiempo, quizás no lleguemos a verlo, pero digo que con el tiempo que esta sociedad cambie y que las nuevas generaciones puedan acceder a estos nuevos modos de comunicarse y estos nuevos modos de convivir, todos, todes, todas, en un ambiente realmente que nos respetemos. Yo quiero conozco a tus 3 exalumnos, son compañeros que militamos juntos ya hace mucho tiempo,
y bueno, veo que has dejado también en ellos una buena pedagogía y una predisposición al laburo, porque sé lo comprometidos que son con los chicos y las chicas en las aulas, así que es un gustazo, realmente hoy cuando los chicos estábamos organizando y bueno, ¿quién está? Y bueno, haber estado, haber dicho, bueno, puedo, estoy, me alegró mucho y escucharte. Y nos dejas con muchísimas cuestiones para analizar y para pensar y con mucho para seguir reflexionando. Seguramente vamos a tener otro encuentro. Ojalá pudiéramos hacer un encuentro pronto en la presencialidad donde nos podamos ver y podamos compartir toda tu sabiduría con respecto a todos estos temas. Y la verdad es que la geografía puede dar muchísimo, por lo que lo vemos ahora, lo vimos bien en todos estos gráficos, en estas filminas que vos presentaste, cómo se puede aportar desde todas las ramas del conocimiento a la construcción de todas estas diversidades, al reconocimiento y darles desde el real valor a cada una de las diversidades, porque de esto se trata, somos diversos, no hay dos seres humanos exactamente iguales y no todos tenemos la misma forma y la misma manera de expresar tanto nuestra sexualidad como nuestra feminidad, nuestra masculinidad. Entonces, todas estas diversidades en algún momento tienen que convivir pacíficamente y se tienen que respetar. Por eso creo que es muy importante que se den estos encuentros donde nos podamos reflexionar y podamos hablar sabiendo lo que sabemos y poder poniendo en debate aquello en lo que decimos si esto estará bien, esto estará mal. Yo pregunto, digo, porque al preguntar, al decir, estoy poniendo mis dudas, mis inquietudes en debate y ahí puedo también esclarecer. Así que un gustazo, gracias a todos los compañeros que nos estuvieron siguiendo por el Facebook y Mónica, seguramente quedamos comprometidos para otro encuentro donde podamos seguir aprendiendo de todos aquellos saberes y todo aquello que podés transmitirnos. Muchísimas gracias a todas, todos y todes por estar esta tarde con nosotros. Gracias y vamos a seguir con los encuentros a través de SUTEBA. Gracias, gracias Cari, gracias Marina. Yo quisiera... No sé si Mónica querés agregar algo. Sí, quiero agradecer enormemente. Han sido muchos mimos que he recibido. Así que es muy importante para cualquier docente tener retribuciones. A mí me parece que el otro día hablaba con uno de mis hijos y dije, para mí la docencia es una de las actividades que más gratificaciones nos da. Siempre que uno lo haga con vocación y con dedicación y responsabilidad, ¿no? Me parece como 3 valores importantes. Y eso se ve, se transmite. Y por eso en realidad tengo que corregirte, Lucía, no son 3 exalumnos míos, son 4, te olvidas de Dante. O sea, 3 en el 35 y 1 en el 41. Del 41. Y 2 varones y 2 varones y 2 mujeres. Totalmente, me olvidaba el secretario general. Porque a mí me pasa, y siempre lo digo, que hace como unos cuantos años yo perdí la mirada inocente. Me puse las gafas violetas y a partir de ahí veo todos del feminismo. Algunos me dirán, sos fanática. No, es que perdí la otra mirada. Y la única que tengo en este momento es la del género. Entonces, yo miraba recién la pantalla, no entiendo por qué Alejandro está 2 veces, pero bueno. Es una cuestión técnica, Mónica, es una cuestión técnica. Es una cuestión técnica, pero estábamos equitativos, ¿no? Y es importante, sobre todo el diálogo para esto de las nuevas masculinidades, ¿no? Yo voy a decir una cosita que nosotros en diálogos de grupo, de mujeres, muchas docentes, decimos, ¿qué les pasa a los varones hoy día? Y yo creo que lo que les pasa es un desacomodo total. Todos hemos sido configurados dentro del patriarcado, pero nosotros nos hemos corrido de esa configuración y ellos siguen estando configurados en el patriarcado. Entonces tenemos tipos como la Nata, tenemos tipos como el Checo Paz y demás, que lamentablemente están en los medios públicos y transmiten y que más de uno se siente identificado con esos tipos, cuando en realidad hay un trabajo casi invisible, ahora ya no tan invisible por suerte, pero un trabajo de toda la comunidad en donde las escuelas tenemos que trabajar mucho esto de
nuevas configuraciones, nuevas masculinidades, nuevas feminidades también, no por hecho de ser estos sujetos tan activos, debemos también realizar cambios. Y los cambios creo que vienen cuando nos autoevaluamos, ya sea como docentes, como personas, con nuestras corporeidades, con nuestras sexualidades. Todos los días tenemos que hacer un trabajo de relectura y resignificarnos. Y que me parece que esto lo he transmitido porque todos han estado en esa postura. Así que les agradezco y quedo a disposición para lo que ustedes quieran. Muchas gracias a vos, Gracias, Mónica. Mónica. Bueno, la despedimos con un aplauso bastante fuerte, ¿no? Sí, un aplauso, por supuesto. ¿Ustedes? Gracias, Les Mónica. cuento que mañana, sábado, sigue, porque hay una charla de jubilados primero y después hay una obra de teatro. Así que, y perdón, y está lo de la compañera Alicia con el compañero Ascano, ¿no? Mañana eso también sí, a las 4 de la tarde, de la investigación de la secundaria 4 de Seiza. Cierto, sí. La conozco. Tipo 3:30, a las 4 se meten al Face, después está la charla de Jubi, que creo que está a las 7, y a las 8, 8:30 creo que hay algo con el payaso. Algo de teatro, exacto. Algo de teatro. Perdón, sí, dale. No digo nada. No, bueno, ya que ustedes están pasando lo que se dice un chivo, yo voy a pasar otro. por supuesto. Después les voy a mandar los datos para ver si ustedes lo pueden difundir. Yo estoy formando parte de algunas redes. Una red es argentina, otra red es latinoamericana, y ahora en 2 semanas también voy a participar en un hecho, pero a nivel latinoamericano, que lo está organizando el Laboratorio de Geografía y Género de la Universidad de Chile. También va a ser online y se llama Geógrafas Feministas. Entonces va a durar 3 días, creo que es 1 hora cada día, lunes, martes y miércoles de la semana del 7 de septiembre. Así que les voy a mandar, por supuesto que van a estar las geógrafas que venimos trabajando hace tiempo sobre esto, y cada uno va a exponer en qué trabajo está. Así que les vamos a mandar la información, y ustedes si pueden socializarla, les agradezco. Muchas gracias, Moni, sí, por supuesto. Bueno, mañana a partir de las 4 entonces, la Escuela Construye Memoria, es una investigación que se llama La Primera de la Lista, a cargo del equipo de investigación de la Escuela 4. Así que los esperamos, las esperamos, les esperamos a partir de mañana. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Adiós.